Dios les bendiga, mis hermanos. Este día es día de gozo, de alegría, de bendición. La mesa del Señor está servida y nos invita para que nosotros traigamos delante de su presencia a memoria todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero también para que recordemos que un día el Señor va a venir por su pueblo, por su iglesia, que debemos de estar preparados para ello. Gloria al Señor. Vamos a orar y entreguémosle al Señor este tiempo, que el Señor se glorifique, que el Señor nos bendiga con su poder, con su gracia, con su misericordia, y que el poder de ese Dios maravilloso se magnifique sobre nuestras vidas y en cada hogar sea llenando con su Santo Espíritu y su poder todos y cada uno de los rincones de nuestra casa. Padre, muchas gracias, Dios de los cielos, por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque en ti esperaremos siempre, confiaremos siempre y estaremos seguros por siempre y para siempre. Tú eres el Dios de amor, el Dios de poder, el Dios santo y poderoso que envió a Jesucristo, tu Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y hoy podemos decir, Señor, que tu perdón está sobre nuestras vidas. Te ruego, Señor, que la palabra que vamos a tomar hoy sea de bendición en nuestra vida y que cada uno de nosotros la tomemos para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro entendimiento y también para nuestro crecimiento en tu palabra cada día más y más. Te bendigo, Señor, glorifico tu nombre y te alabo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Corintios, en el capítulo 11, y allí vamos a leer los versículos que hay del 23 hasta el versículo 29. Gloria al Señor. Nos dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Este pasaje nos habla de un evento muy importante que celebramos nosotros en la iglesia, y es la Cena del Señor. La Cena del Señor fue instituida por Jesús hace más de 2000 años, y la ocasión para ello fue la fiesta de la Pascua que comieron Cristo y sus discípulos unas horas antes de que Él fuese llevado y sacrificado en la cruz del Calvario. Este relato bíblico nosotros lo encontramos en Mateo en el capítulo 26, en Marcos en el capítulo 14, en Lucas en el capítulo 22 y aquí en Primera de Corintios capítulo 11. Los seres humanos somos prontos para olvidar. Es por esta razón que necesitamos establecer memoriales.
Y esos memoriales que se establecen son edificios, ceremonias, y la finalidad de estos memoriales, pues, es estimular la memoria, que no se olvide un hecho o alguna persona. En el mundo, usted sabe que existen grandes y famosos memoriales, por ejemplo, el Taj Mahal, que fue construido por un príncipe hindú como sepulcro para su esposa. La Biblia nos habla también de muchos memoriales. Podemos nosotros decir que un memorial fue el arco iris después del diluvio, que nos recuerda la bondad de Dios. También nos dice la palabra del Señor en Génesis que Jacob levantó un memorial de piedras cuyo propósito fue ayudarle a recordar que Dios estaba con él. Y obviamente también hay un memorial que es la fiesta de la Pascua que celebran los judíos, que recuerda el momento en que ellos salieron y fueron liberados de Egipto. Hoy en día nosotros erigimos lápidas sobre los sepulcros de seres queridos con el fin de que estos sean recordados. Y cuando nosotros leemos este pasaje, que muchas veces hemos leído en la iglesia, pero de pronto no hemos detenido a estudiar y a hacer un análisis de este pasaje, cuando Jesús o mejor, el apóstol Pablo nos recuerda aquí lo que Jesús hizo en ese momento, era porque Jesús sabía que la gente olvida pronto. Y por eso se puede decir que instituyó el más grande memorial de todos los que se han instituido, como es la Cena del Señor. Para ese memorial, él podía haber elegido cualquier material que deseara. Obviamente, entre los que se podría haber usado, podríamos decir que podría haber usado una inscripción de mármol o un metal precioso o joyas de inestimable valor, porque obviamente él es digno de cualquier costoso material que jamás se haya construido. No obstante, nosotros vemos aquí que él para este gran memorial eligió dos de los elementos más comunes de toda la tierra. Y esos dos elementos fueron el pan y el jugo de la vid, las uvas. Vamos a mirar cada uno de estos y vamos también a contestar a través de la palabra del Señor algunas preguntas que con mucha regularidad salen cuando estamos hablando de la Cena del Señor. En primer lugar, vamos a hablar del pan. Para hablar del pan, vamos a ir a el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 26, que es donde nos dice la institución de la Cena del Señor. En Mateo 26, 26 nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bien, el pan, cuando nosotros miramos acá, el pan es tal vez el alimento más universal que existe. Casi todo el mundo lo come. ¿Y por qué? Porque el trigo, que es el ingrediente primordial de la mayoría de los panes, es uno de los granos más comunes que existen sobre la tierra. ¿Qué clase de pan usó Cristo? Hay que recordar que Jesús instituyó el memorial durante la fiesta de la Pascua. Y durante esta fiesta de la Pascua se eliminaba toda clase de levadura de la casa. De modo que el único pan que se usaba durante la fiesta era pan sin levadura. Y ese fue el pan que se usó para instituir la Cena del Señor. El pan sin levadura, que es
esencialmente apropiado para representar el cuerpo de Jesús. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento se usa a menudo la levadura para representar la influencia avasalladora del pecado. Esa influencia que tiene el pecado sobre las personas se representa con esa levadura. Así que el pan sin levadura es un símbolo apropiado del cuerpo sin pecado de Cristo. También, en segundo lugar, Jesús utilizó como segundo elemento para establecer este memorial el fruto de la vid. Si seguimos leyendo ahí mismo en Mateo, capítulo 26, leemos los versículos 27 al 29. Nos dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria al Señor. En aquel tiempo y lugar, la expresión fruto de la vid, pues obviamente se estaba refiriendo al fruto de la uva, de la parra. Y se puede notar que en los pasajes de la Cena del Señor no se usa la palabra griega que significa vino, que es oinos, sino que se usa claramente el fruto de la vid. Y esta expresión incluye obviamente al jugo de la uva. Las uvas, como el pan, son también un artículo alimenticio común. De pronto, no tan universal como el trigo, pero las uvas pueden comprarse en la mayoría de los lugares. Como dijimos antes, el pan y el fruto de la vid son elementos apropiados para esta parte del servicio de la Cena del Señor. Sea casualidad o no, lo cierto es que a muchos de nosotros ese tinte rojizo del jugo de la vid nos parece apropiado para representar la sangre de Cristo. Pero aquí hay algo muy importante, y es que Jesús instituyó este sencillo memorial, el más grande memorial, pero también el más sencillo de los memoriales, usando dos utensilios o dos ingredientes muy sencillos: el pan sin levadura y el fruto de la vid. Lamentablemente, esto es como demasiado sencillo para algunos y convierten ese servicio de la comunión en una representación mística. Pero obviamente nosotros podemos mirar y notar aquí varias cosas. Primera, que Jesús estaba enfrente de sus discípulos y estaba allí con su cuerpo intacto, con su sangre fluyendo en sus venas, y él no podía estar dando a entender que el pan y el vino eran su sangre y su cuerpo en ese sentido literal de esos términos. En ese momento, él estaba usando una figura retórica, algo que usó a menudo. Y anteriormente él ya había dicho que él era la vid, que era la puerta, que era también ese pastor de las ovejas. Y con eso no estaba diciendo que fuera una vid en el sentido literal de la palabra, que tuviera racimos de uvas allí pegados de él. No, tampoco estaba diciendo que fuera una puerta en ese sentido literal del término. Lo que estaba diciendo era que habían aspectos que semejaban entre él y la vid y entre él y la puerta. Esta figura retórica es común y nosotros podemos utilizar figuras retóricas. Si nosotros mostráramos, por ejemplo, un retrato, una foto de mi esposa y le digo: esta es mi esposa, pues obviamente usted no va a pensar que esa foto es mi esposa. Usted entenderá
que el retrato es una representación de mi esposa. De lo mismo, el pan y el fruto de la vid son una representación del cuerpo y de la sangre de nuestro Jesús. Pero aquí hay algo muy importante, mi hermano. Y es que Jesús utilizó los materiales más perecederos para dejar establecido el más imperecedero de los memoriales. Oiga bien, él usó materiales perecederos para representar el más imperecedero de los memoriales. Pero hay que tener en cuenta algo, mire. La piedra se erosiona con el tiempo. Los metales preciosos se corroen. Las joyas pueden ser robadas. Pero el trigo y la uva seguirán existiendo por siempre. Ahora bien, nosotros no tenemos que hacer un peregrinaje hasta Jerusalén para visitar ese memorial. Él no dijo, vengan allí a esa tumba donde yo estuve para que se den cuenta y se acuerden de que yo en un momento entregué mi vida por ustedes, pero que resucité. Él no dijo eso. Él no dijo, mire, tomen esa cruz donde voy a ser crucificado y guarden los pedazos para que toda la gente se acuerde de que yo fui crucificado. Ni siquiera dijo, tengan esa cruz allí en una cadena para que se acuerden que yo fui crucificado. No. Mire, mi hermano, él utilizó unos materiales que están dentro de la posibilidad de todas las personas. Las personas más pobres pueden comprar estos dos sencillos o adquirir estos dos sencillos materiales. Pero cuando nosotros entendemos esto, mi hermano, acerca de este memorial, entonces nos damos cuenta que este memorial es un ejemplo de la más pura, divina e inspirada genialidad de nuestro Señor Jesucristo. Colocó dos elementos sencillos, colocó dos elementos que son fáciles de conseguir, dos elementos que no se van a deteriorar con el tiempo, dos elementos que son comunes para que nosotros pudiésemos tomar esos dos elementos y de esa manera siempre recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por ello. Pero cuando nosotros miramos y observamos esto, y ojalá que usted, mi hermano, las personas que no se han hecho bautizar, se motiven a bautizarse, para que entendamos cuál es el propósito de la cena del Señor. Cuando nosotros miramos aquí en el Nuevo Testamento y observamos esta cena del Señor y entendemos que es un servicio memorial para recordar, entonces podemos llevarlo porque nosotros, la mayoría de nosotros tenemos fotografías, siempre que salimos tomamos fotos, estamos tomando recuerdos, trayendo objetos y coleccionando cosas que siempre nos van a recordar sobre esos momentos que hemos vivido. Nos ayudan a recordar ya sea personas, eventos o momentos especiales. Del mismo modo, cuando nosotros nos reunimos alrededor de la mesa del Señor para recordarlo a Él y su sacrificio. Oiga bien, nos reunimos. ¿Cuál es el propósito de esa cena del Señor? Pues recordar a Jesús y el sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, debemos siempre tener en cuenta esto, que debemos de mirar en 5
direcciones. Oiga bien, cuando participamos de la cena del Señor, siempre debemos de tener en cuenta que debemos de mirar en 5 direcciones. En primer lugar, debemos de mirar hacia atrás. No hacia nuestros recuerdos, obviamente, sino que debemos de mirar hacia atrás, hacia la cruz. ¿Por qué? Porque eso sucedió hace 2000 años. Y debemos de mirar hacia atrás. Lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos esperar que llegue un tiempo especial como de Semana Santa cada año, acordarnos que Cristo Jesús murió por nosotros. No, debemos de mirar hacia atrás y recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Segundo lugar, debemos de mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Biblia nos dice que Jesús está ahora en el cielo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos confirmando que Él resucitó de entre los muertos y que ascendió al Padre. Este servicio de la cena del Señor nos asegura a nosotros que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo, como lo dice Romanos 8:34, intercediendo por nosotros. Oiga bien, por eso tenemos que mirar hacia arriba. Cuando tomamos la cena del Señor, siempre tenemos que mirar hacia arriba. Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, pero también está intercediendo por nosotros, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero obviamente también tenemos que mirar hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque tenemos que fijarnos en nuestra meta, que es Cristo, y la segunda venida de Cristo. Oiga bien, allí en el versículo 26 de 1 de Corintios, capítulo 11, que leímos al comienzo, el versículo 26, dice que la muerte del Señor anunciamos, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Oiga bien, hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y entonces, aquí nosotros podemos decir que este memorial, este momento que nosotros tenemos, este tiempo de la cena del Señor, actúa también como la promesa de su regreso. Y nosotros también tenemos una muestra del gran banquete de bodas que se celebrará en el cielo cuando nosotros estemos en comunión con Él, como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero en cuarto lugar, mi hermano, también debemos de mirar hacia afuera. ¿Cómo así que hacia afuera? Debemos de mirar hacia atrás, hacia arriba, hacia adelante, hacia afuera, hacia los demás cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento en que estamos tomando la cena, no solamente estamos en comunión con el Señor, también tenemos comunión unos con otros, porque participamos de esa copa de la bendición, participamos del pan. Lea usted 1 Corintios 10:16 y verá cómo el Señor nos está diciendo ahí en el versículo 16 y versículo 17, nos está diciendo que nosotros, a pesar de ser muchos, somos uno solo, en ese pan que todos participamos, de ese mismo pan que es Cristo Jesús. Entonces, debemos de mirar hacia atrás, debemos de mirar hacia arriba, debemos de mirar hacia adelante, debemos de mirar hacia afuera, pero nos falta todavía mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro. ¿Y por qué mirar hacia adentro? Porque el apóstol Pablo, en el versículo 28 de 1 de Corintios, nos dice, 11:28, 1 de Corintios 11:28 nos dice que nosotros, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de mirarnos hacia adentro, debemos de mirarnos a nosotros mismos, debemos de probarnos, debemos de examinarnos, debemos de mirarnos nosotros mismos.
Mire lo importante que es la cena del Señor y qué importante nos está hablando aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 28, nos está hablando de algo muy importante sobre la necesidad de nosotros mirarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos. Pero viene otra pregunta. Esa pregunta es cómo debemos prepararnos para este maravilloso memorial. Si tenemos en cuenta lo último que dijimos de mirarnos hacia adentro, ¿sí? Entonces debemos de mirar también cómo debemos prepararnos. Yo recuerdo un hermano en la iglesia que cada vez que decíamos que iba a haber cena, entonces él no iba a ese culto porque a él no le gustaba, porque de pronto estaba en una situación que no era como muy buena delante del Señor, y entonces él no podía participar de la cena, y entonces él prefería no ir a la iglesia en ese día. Pero cuando nosotros miramos la cena del Señor, debemos de entender que es necesaria una preparación general, pero también una preparación especial. Oiga bien, una preparación general y una preparación especial. Déjeme explicarle qué es esto. Por lo general, nosotros, cuando es una preparación general, nos está diciendo que debemos de preparar el corazón y la vida para la cena del Señor. Así como nosotros nos preparamos para toda adoración que le damos al Señor, al Todopoderoso, nosotros debemos de prepararnos también para recibir la cena. Pablo les dice a los corintios en el versículo 21 del capítulo 10, 1 Corintios 10, 21 les dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Y por qué? Porque eso sería inconsecuente. Miren, en Corinto tenían la costumbre en el mercado que antes de sacrificar los animales que iban a vender, entonces los ofrecían a los ídolos. Y entonces el apóstol Pablo les estaba hablando allí que si ellos comían carne sacrificada a los ídolos antes de participar de la mesa del Señor, del mismo modo, entonces iban a estar en esa dualidad de estar participando de las dos mesas. Nosotros debemos entonces de hacer todo lo posible, oiga bien, mi hermano, de hacer todo lo posible por siempre vivir consecuentemente con los principios establecidos por la palabra, establecidos por Cristo, establecidos por Dios para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Debemos de ser consecuentes. Esa es una preparación general. Prepararnos generalmente, preparar allí el corazón. Debemos preparar el corazón y la vida para la cena del Señor. Que si usted llega a la iglesia y están dando la cena, pues usted no tenga temor de recibirla. ¿Por qué? Porque usted está preparado. Usted sabe que puede tomar la cena porque ha tratado de vivir consecuentemente con lo que el Señor le ha pedido que viva. Pero también debemos de prepararnos de un modo especial. Y allí, cuando nosotros hablamos de prepararnos de ese modo especial, es preparar el corazón para tener un estado de ánimo apropiado. Oiga bien, tener un estado de ánimo apropiado. Recuerde los versículos 27 y 29 de 1 Corintios, en el capítulo 11. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Porque está diciendo que el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. La palabra
que usa el apóstol Pablo aquí, indignamente, viene es una palabra que es muy importante que nosotros analicemos, porque aquí en el texto no se usa ni se dice que tiene que usted ser digno para tomar la cena del Señor. Si fuera por eso, ninguno de nosotros seríamos dignos de tomar la cena del Señor. Aquí lo que está diciendo dignamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Sí? No, lo que hace la diferencia no es nuestro carácter o lo que está hablando allí, sino lo que está haciendo referencia es cómo participamos del pan y del fruto de la vid. Oiga bien, aquí no se está ya hablando del carácter, sino de cómo, de la actitud al tomar la copa. Me gusta mucho lo que dice la Biblia en el lenguaje sencillo, cómo la Biblia en el lenguaje sencillo traduce este versículo, porque está diciendo la Biblia en el lenguaje sencillo, por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, oiga bien, sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Mire, mi hermano, lo que está diciendo aquí es más claro. Cuando leemos en esta versión de la Biblia, ¿qué es lo que quiere decir? Vuelvo y le digo, ninguno de nosotros es digno de participar de esa comunión con el Señor. Pero sí podemos hacerlo de una manera digna, por medio de concentrarnos en lo que la cena del Señor representa. Diga bien, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces, debemos de darle la debida importancia. Darle la debida importancia para nosotros. Debe ser muy importante participar de esa cena del Señor. La mayoría de los cristianos, de los creyentes, desarrollan sus propias maneras de enfocar su mente cuando estamos allí hablando del sacrificio de Jesús. En este servicio de la cena, algunos pues se imaginan la cruz en su mente y reconstruyen mentalmente el sufrimiento de Cristo. Otros se concentran en el significado de la cruz, lo que significa para ellos y para los que le aman. Otros empiezan a hablar acerca de o memorizar o repetir pasajes de las escrituras que hablan sobre el sacrificio de Jesús, sobre la resurrección de Cristo, y cantamos himnos que nos llevan a meditar y a entender eso. Por eso es importante que nosotros lo hagamos. No hay dos personas que participen del mismo modo. Cada persona, yo estoy seguro que lo aborda el momento de un modo ligeramente diferente. Pero lo único cierto es que sea cual sea el medio que usemos para enfocar nuestra mente durante la cena, oiga bien, sea cual sea ese medio, lo cierto es que debemos pasar ese tiempo con nuestros pensamientos centrados en el sacrificio de Cristo. Aquí hay un gran memorial. Oiga bien, hay un gran memorial. El apóstol Pablo nos lo recuerda. Está recordando aquí a los corintios, pero también a nosotros. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Debemos de tomar este pasaje para nuestra vida. Oremos. Démosle gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Démosle gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Usted mire hacia atrás, mire hacia arriba, mire hacia adelante, mire hacia afuera, pero también mire hacia adentro.
Dos elementos sencillos que el Señor utilizó: pan y el jugo de la vida. Cuando usted vaya a tomar la cena del Señor, dele gracias a Dios por ese sacrificio. Dele gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz por usted. Dele gracias al Señor porque Él no se quedó allí en ese sepulcro, sino que se levantó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y un día va a venir por su iglesia, va a venir por todos los redimidos, y vamos a poder estar en la gran cena de las bodas del Cordero. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, oh Dios de los cielos, y glorifica tu nombre santo y poderoso. Te entrega, Señor, este momento que es para ti, Dios. Te entrega, Señor, este momento que es para glorificarte, para bendecirte y adorarte. Entrega, Señor, todo su corazón, todo mi corazón, Señor, te alaba y te bendice. Te dice, Señor, gracias, gracias, Padre. Cada vez que tomamos la cena del Señor, podemos recordar ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero también que un día Él va a venir por nosotros, que la promesa sigue en pie para bendición de nuestra vida. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, llena cada hogar de tu presencia, Señor. Cúbrenos con el poder de tu Santo Espíritu. Manifiesta, Señor, cada día más y más tu poder y tu grandeza, Señor. Guárdanos de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Reprende por nosotros al devorador, Señor. Sana nuestras dolencias, porque en ti está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Está puesta en ese Dios santo y poderoso, que dio a su Hijo amado Jesucristo en rescate por toda la humanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde. Dios les bendiga. Un abrazo. Dios les guarde.